Estimado Álvaro, creo que hay alguno que está con micrófono, por favor. ¿Qué voy a hacer, papá? Ya, ok. Bien, entonces ya estamos iniciando la grabación. Bien. Bueno, estimados colegas, vamos a dar inicio a a este tema ya que vamos a abordar en esta semana que se denomina requerimiento de agua por los cultivos. Entonces, en este caso vamos a explorar los métodos de cálculo que existen para poder determinar la cantidad de agua que demandan los cultivos. Vamos a partir siempre por los fundamentos y algunos conceptos teóricos y luego vamos a ir viendo de hacer ya ejemplos más prácticos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la presentación. Bien, hemos estructurado 5 puntos para poder abordar este tema que es de mucha importancia para el riego, ¿no? Porque básicamente, pues, si no sabemos cuánto de agua requiere el cultivo, difícilmente vamos a poder determinar qué lámina de riego aplicar, ¿no? Es muy complicado. Entonces, hay desafíos en torno a lo que es el requerimiento de agua de los cultivos, porque cada cultivo tiene un requerimiento de agua específico, ¿no? Y aparte de eso, algo que no se está abordando mucho en en la bibliografía es que incluso entre cultivos, en una misma especie de cultivo, pero con diferentes variedades, tienen diferentes requerimientos de agua. Entonces, eso es algo que em, hasta cierto punto no se aborda en en los textos de literatura, en lo que es el material que se les ha compartido. Pero vamos a tratar de ver algunas formas de tratar de adecuarnos, ¿no? A estas demandas de agua de los cultivos para tratar de aproximarnos, que nuestras láminas de riego se aproximen a estas demandas, ¿no? Bien, entonces vamos a tocar el primer punto que se denomina evapotranspiración. Bien, entonces, esta es una pregunta que muy frecuentemente se hace, ¿no? Cuando estamos en el área rural y es acerca de cuánto es lo que debemos regar, qué cantidad de agua debemos aplicar. Entonces, para responder a esa pregunta, em, tenemos que entender cómo, qué cantidad de agua requiere el cultivo, ¿no? Porque en realidad nosotros vamos a solo reponer aquella cantidad de agua que el cultivo va consumiendo, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, ¿no? De un ejemplo tal vez muy sencillo, podemos decir que nosotros, por ejemplo, tenemos un requerimiento diario, ¿no? Requerimos un desayuno, un almuerzo, una cena, ¿no? Entonces, básicamente tendríamos que cubrir esa demanda de alimentos para que podamos estar en el transcurso del día, pues, con nuestros requerimientos satisfechos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los cultivos, ¿no? Ellos tienen un requerimiento de agua y hay que tratar de darles esa cantidad de agua que requieren los cultivos, ¿no? Lo ideal sería, pues, darles esa cantidad de agua de una manera, em, digamos, bien precisa. Sin embargo, debido a que nos vamos a topar con que la mayoría de los sistemas de riego en Bolivia son de tipo comunitario. Es decir, los agricultores no pueden decidir acerca de cuándo tienen que regar, simplemente ellos tienen un derecho de agua y tienen que adecuarse a eso, ¿no? Que ellos tienen un derecho de agua, por ejemplo, cada 7 días, entonces ese derecho lo tienen que ellos hacer cumplir, ¿no? Pero no necesariamente el cultivo va a tener un requerimiento de ese tipo cada 7 días, ¿no? Entonces hay que tratar de ajustarse, ¿no? A esas condiciones. La mayor parte de de la literatura trabajan bajo el supuesto de que el agricultor
es el dueño de la fuente y él es el que puede regular la fuente de la manera que él desee, ¿no? Entonces ahí ya trabajamos con un enfoque basado en riego a la demanda, ¿no? Si el cultivo requiere en esta etapa 30 milímetros, le damos los 30. Más adelante, cuando crezca el cultivo, si requiere 45, le damos 45, ¿no? Ese es el enfoque que en la mayoría de los libros de riego se da, ¿no? Pero en nuestra realidad no es tanto así por lo que les comento, ¿no? Entonces, esto de cuánto regar, pues hay que tratar de entenderlo. La respuesta, obviamente, la más lógica va a ser cuánto regar lo que el cultivo requiera, ¿no? Entonces, eso. Entonces, pero la forma en la que vamos a regar va a ser un poco en lo que vamos a tratar de mm, especificar mejor. Bien. Entonces, yo tengo que regar pues la cantidad de agua que el cultivo requiere para que el cultivo esté pues en un estado adecuado, ¿no? No voy a regar muy poco porque si no el cultivo va a estar con bastante estrés hídrico y no tiene sentido tampoco regar cuando el cultivo no satisface sus demandas, ¿no? Hay un enfoque llamado riego deficitario. Este es un enfoque donde se le da al cultivo una cantidad de agua menor que la que requiere el cultivo, pero menor hasta cierto límite, ¿no? Entonces, si pasamos de ese límite, ya el riego ya no es muy útil. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Dar al cultivo esas condiciones, ¿no? Em, Bien, entonces tenemos que evitar que vea estrés hídrico y tenemos que tratar de que el cultivo esté con la cantidad de agua suficiente. Y bueno, pues para ello, para saber cuánto de agua requiere el cultivo, existen básicamente dos enfoques. Uno que es determinar ese requerimiento en base a eh, ecuaciones que se han formulado para poder determinar el requerimiento de agua del cultivo. Pero así también existe otro enfoque que es mucho más real, que es medir la cantidad de agua que requiere el cultivo en el terreno, ¿no? Entonces, esto es ya básicamente utilizar estos equipos denominados lisímetros. Y bueno, pues en base a los resultados que me dé el lisímetro, yo tengo que determinar cuánto de agua tengo que aplicar, ¿no? Entonces, eso es un enfoque que, bueno, pues los lisímetros no van a verlos generalmente porque son equipos muy costosos, ¿no? La mayoría optamos por la primera alternativa. Bien, vamos a abordar la evapotranspiración. ¿Por qué abordamos la evapotranspiración? Para empezar, Eh, la cantidad de agua que el cultivo requiere va a estar determinada principalmente por un factor, y ese factor se llama la transpiración. La mayor parte del agua que consumen los cultivos, de forma general podemos decir que más o menos entre un 95 a un 98% del agua que los cultivos consumen, luego la evaporan, ¿no? O sea, en otras palabras, pues es básicamente la transpiración, la mayor parte del agua que los cultivos van a consumir, ¿no? De esa manera se va a manifestar este proceso hidrológico, ¿no? Denominado transpiración. Entonces, ok, bien, entonces, entonces del 100% del agua que consume el cultivo, un 95 o 98% la va a transpirar. O sea, en otras palabras, se pierde, ¿no? De esa agua que consume, que extrae del suelo, la mayor parte luego es evaporada a la atmósfera, ¿no? Bien interesante, ¿no? El proceso fisiológico de las plantas. Ahora, ¿por qué realizan eso? ¿Por qué la mayor parte del agua que consumen lo transpiran? Poco se queda en los tejidos de las plantas, ¿no? Muy poca agua.
Y hay una consideración, ¿no? Los cultivos, al estar expuestos en el campo a las condiciones ambientales, sobre todo al tema de la radiación solar, están pues constantemente bajo un flujo de calor. Entonces, las plantas lo que hacen es, para tratar de regular su temperatura, tienen que transpirar. En otras palabras, funciona más o menos la planta desde el punto de vista de la transpiración como si fuera un radiador, ¿no? El agua circula a través de la planta para poder regular su temperatura y de esa manera se mantenga sus condiciones fisiológicas, ¿no? Y esa agua que va a utilizar para regular su temperatura, pues la tiene que posteriormente transpirar. ¿Para qué? Para que vea más circulación de agua fresca en el, en el sistema basculante, ¿no? De las plantas. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Ahora, la transpiración, pues es un proceso que se da por un ser vivo, que son las plantas. Pero, por otra parte, también ocurre un proceso físicamente similar, pero que se da en un medio que no es un medio vivo, ¿no? Hablamos de el suelo. Entonces, en el suelo, a su vez, también ocurre que cuando inciden los rayos solares sobre sobre esta superficie, entonces el suelo también, como está húmedo, entonces tiende a calentar y el agua, por tema térmico, al aumentar su temperatura, comienza a evaporarse. Y la evaporación, como la transpiración, son procesos que se dan de manera simultánea. Ambos procesos ocurren a la vez. Entonces, es muy difícil separar de cuánto de lo que está evaporando en la atmósfera corresponde a transpiración y cuánto a evaporación. Es un proceso muy complejo, porque no es el agua que se evapora, pues se va a mezclar ahí en la atmósfera, ¿no? Entonces, no es sencillo medir solamente transpiración de las plantas. Lo que hacemos es medir el proceso conjunto, que se denomina evapotranspiración. Entonces, de ahí que la evapotranspiración es la fusión de estos dos procesos, evaporación más transpiración, ¿ok? Entonces, a eso le denominamos evapotranspiración. Y ahora, tal vez alguien consultará, pero ingeniero, si nosotros queremos regar al cultivo, solamente tendríamos que calcular lo que el cultivo transpira. Es verdad, ¿no? Eh, por favor, van a tener cuidado con sus micrófonos, ¿sí? Em, bien, entonces, solamente deberíamos de considerar la transpiración. Ya les he dicho que es un proceso muy complejo que se tiene que, eh, digamos, solamente se puede medir ambos. Ahora, por otro lado, cuando regamos, vamos al tema del riego por aspersión. El riego por aspersión, pues, no solamente moja la parte donde está el cultivo, moja prácticamente todo, ¿no? La superficie. Donde vea cultivo y donde esté suelo, igual se va a humedecer. Entonces, tampoco estamos muy mal de ese lado, ¿no? Tampoco es que vamos a aplicar una tasa de agua que va a ser inferior a este proceso de evapotranspiración. Entonces, desde el punto de vista del riego por aspersión, esto es lógico. Pero desde el punto de vista del riego por goteo, ahí sí vamos a ver que hay ciertas cuestionantes que hay que irlas em, ajustando. ¿Ok? En el caso del riego por goteo, ya no se humedece toda la superficie. De ahí que su nombre, de que el riego por goteo sea un tipo de riego localizado, ¿no? O sea, solamente aplicamos en determinadas partes de la parcela, ¿no? El agua. Entonces ahí hay que hacer un ajuste a a esta magnitud llamada evapotranspiración.
hay que aplicarle un coeficiente de reducción, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora solamente les estoy dando unas pautas eh, sobre cómo este proceso incide, ¿no? En el riego, la evapotranspiración, ¿ok? Entonces, bueno, las plantas transpiran a través de lo que son los estomas, ¿no? Y este es un proceso fisiológico que se da y que ya está bien estudiado, ¿no? En el tema de fisiología vegetal. Entonces, este proceso se va a dar porque va a haber una demanda de vapor de agua en la atmósfera y la planta, pues, para que no esté em, luchando contra esta demanda, tiene que abrir sus estomas para que vea un equilibrio, ¿no? Por un lado, hay ciertas plantas que tienen facultades para poder regular sus estomas más que otras, ¿no? Por ejemplo, la quinoa es una planta muy especial en este tema de la evapotranspiración. La quinoa trata de cerrar sus estomas lo más que pueda durante el día y solamente los abre durante la noche. O sea, en otras palabras, trata de que se pierda la menor cantidad de agua posible, ¿no? De la que ha consumido. Entonces, eso es una medida de adaptación que tiene por estar en lugares áridos, ¿no? Bueno, entonces es interesante esto, ¿no? Bueno, ya vamos a continuar. ¿Qué factores afectan a la evapotranspiración? Bueno, vamos a ir discutiendo eso. Hemos dicho que las plantas tienen que transpirar debido a que tienen que regular su temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura de su estructura. Entonces, ya de ahí que básicamente, pues, la temperatura ambiente va a ser un elemento clave que va a estar influenciando la evapotranspiración, ¿ok? Pero adicionalmente a lo que es la temperatura, hay otras variables climáticas que también van a influir, ¿no? Vamos a irlas analizando. Por ejemplo, tenemos variables como la humedad relativa. Si el ambiente está bastante húmedo, ¿qué es lo que ocurre? La tasa de evapotranspiración va a disminuir. ¿Por qué? Porque la atmósfera está en un estado ya por saturarse, entonces no va a haber mucho espacio para que la planta, el agua que está transpirando, pues llegue ahí a ocupar un espacio en la atmósfera, entonces se va a saturar rápidamente, ¿no? Entonces, eso hace que vea menos demanda. Tal vez lo podemos ver de una manera, mm, bueno, vamos a hacerlo algo bien sencillo, ¿no? Esto es muy parecido a lo que es, por ejemplo, cuando secamos la ropa en el tendedero, ¿no? ¿Dónde se va a secar más rápido la ropa? ¿En lugares calientes o en lugares fríos? Obviamente en lugares que son más calientes, ¿no? Ahí. Ya. Otro aspecto, la humedad. ¿La ropa secará mejor en lugares que tienen mucha humedad o en lugares que son más secos? En lugares que son más secos, ¿no? Va a ser más fácil que se evapore el agua que está en la ropa. Y otro factor que va a influir igual bastante es el viento. El viento que se va a dar. Mientras mayor viento exista, eso va a promover más la evaporación. Mientras menos viento, menor evaporación. ¿Por qué? El viento pues actúa como hace que el aire húmedo se desplace. Entonces, al desplazarse el aire húmedo del ambiente, queda vacío. Entonces, hay un déficit de humedad y eso tiene que compensarse. Por eso es que el viento es un factor clave también para medir la evapotranspiración. Y un factor que también es muy importante es la radiación solar. En épocas donde la radiación solar incida más directamente sobre sobre la superficie, se va a calentar más, ¿no? Y eso va a permitir que también se evapore más fácilmente el agua en ciertas épocas del año, por ejemplo, ¿no? En los meses de marzo o febrero, cuando hay bastante radiación solar y no hay nubes, supongamos, en ciertos momentos, entonces se calienta bastante el ambiente, ¿no? Y el otro caso es lo inverso, ¿no? Si nos vamos a invierno, ¿qué es lo que sucede en invierno? Bueno, pues hay menos incidencia del rayo solar,
también la duración del día es menor, entonces eso ocasiona pues que vea menor evaporación. Muy bien, entonces esos son los factores que van a influir en cuanto a lo que es la evapotranspiración desde el punto de vista climático, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del cultivo, vamos a tener otros factores que van a influenciar bastante. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, por ejemplo, la etapa fenológica del cultivo. Cuando el cultivo está pequeño, cuando está recién emergiendo, pues va a transpirar poco, ¿no? Porque tiene poca hoja. Pero a medida que va a ir creciendo, va a ir desarrollándose, va a transpirar más porque ya va a tener mayor estructura foliar. Entonces, eso va a influir en que vea mayor evaporación, ¿no? Y así también se va, más adelante vamos a ver que la demanda de agua de los cultivos está muy influenciada por la fenología, ¿no? Mientras el cultivo se desarrolle, va a ir también aumentando su demanda de agua hasta un punto, ¿no? Que va a ser la cúspide, el punto donde el cultivo ya está desarrollado a plenitud, ¿no? Entonces, ese punto es pues el punto de mayor demanda, ¿no? Por lo general, cuando hacemos diseño de sistemas de riego, tomamos muy en cuenta ese momento donde el cultivo tiene la mayor demanda. Ese es el punto crítico, ¿no? O lo que se denominaría tal vez el cuello de botella del sistema de riego, ¿no? Si el sistema de riego puede cumplir con la dotación de agua en un momento donde el cultivo tiene su máxima demanda, ya las demás situaciones, el resto del tiempo, el sistema de riego va a cubrir con bastante facilidad lo que el cultivo demande, ¿no? Esa es una pauta bien interesante en los diseños, ¿no? Bien, no solo influye la fenología, también influye el tipo de planta, si es C3, C4 o SCAM. Eso va a influir su fisiología. También va a influir el tamaño de las raíces del cultivo. Habíamos hablado de eso en el tema de suelos, ¿no? Depende del cultivo cuánto de profundidad radicular puede explorar, entonces también eso va a determinar cuánto de agua va a requerir, ¿no? Entonces son factores que van a estar ahí también presentes, ¿no? Y un factor más, el manejo y las condiciones ambientales. Entonces, esto también va a influir bastante, ¿no? El tema de manejo. Por ejemplo, si el cultivo no está deshiervado bien, entonces, ¿qué va a pasar? Las malezas pues también van a consumir agua, entonces van a generar una competencia, ¿no? Por el agua con los cultivos. Entonces, eso va a determinar de que disminuya la tasa de transpiración de las plantas. También hay otros factores como por ejemplo el ataque de plagas, patógenos, ¿no? Eso igual va a influir en que el cultivo reduzca su tasa de transpiración. Y desde el punto de vista de condiciones ambientales, uno de los factores más críticos en el tema de la evapotranspiración es la salinidad del suelo. En suelos que son muy salinos, va a suceder que el, las sales en el suelo generan un potencial negativo, ¿no? Habíamos hablado de eso en las pasadas clases, de el estado de la energía del agua en el suelo, ¿no? Las sales ejercen un potencial negativo, es decir, en otras palabras, tienden a retener el agua. Entonces, al haber mayor salinidad en el suelo, a la planta se le dificulta poder extraer esa cantidad de agua mucho más que en un suelo que no es salino. Y eso es lo que hace que también reduzca la transpiración en los cultivos, ¿no? Es bastante particular ese caso en concreto, ¿no? De acuerdo a las condiciones ambientales. Muy bien. Si tuvieran consultas, algo al respecto de lo que estoy mencionando, pueden comentar o pueden prender sus micrófonos o también escribir en el chat, ¿no? Para igual ir aclarando dudas. Sin ningún temor, ¿no? No se preocupen de si interrumpen la clase, ¿no? Bien. Entonces, los cultivos pues tienen este comportamiento en realidad la evapotranspiración como tal tiene este comportamiento. Va a depender mucho del estado fenológico del cultivo, ¿no? Acá estamos viendo en esta línea segmentada que estoy rayando con el puntero.
estamos viendo el desarrollo del cultivo a través de una variable que se denomina índice de área foliar, ¿no? Este índice de área foliar pues determina la superficie que el cultivo cubre con sus hojas, ¿no? Eso es el índice de área foliar. Entonces, mientras mayor sea el índice de área foliar, ¿qué es lo que va a pasar? El cultivo va a tener una mayor participación en lo que es la evapotranspiración. En sus estadios iniciales, el cultivo, como no tiene muchas hojas, casi no va a transpirar mucho, pero en contraposición, el suelo va a evaporar bastante, ¿no? Bastante agua. Entonces, a medida que el cultivo va cubriendo el suelo, la evaporación tiende a disminuir y la transpiración aumenta. Es un equilibrio en realidad, ¿no? Uno va aumentando y el otro va disminuyendo. Entonces, en el punto más alto, acá donde el cultivo ya tiene su máximo desarrollo, la transpiración es casi un 90% de lo que es la evapotranspiración. El resto es evaporación, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? En estos casos. Y luego cuando el cultivo va, después de que ha pasado su plenitud, entonces empieza a senecer, una etapa de senescencia, y ahí es donde empieza a reducir las hojas, empieza a marchitarse, ¿no? Y reduce su actividad fisiológica y por tanto la transpiración también reduce, ¿no? Bien. Acá tenemos dos cultivos, podemos decir, uno es papa y el otro es yuca, ¿no? Entonces, es más o menos lo que yo les comento, está muy relacionado con esto, ¿no? El cultivo a un inicio de papa, por ejemplo, es un tubérculo, entonces empiezan a emerger de los estolones, por ejemplo, ya las primeras hojas, ¿no? Entonces, luego se empieza a desarrollar toda la estructura foliar, ¿no? Entonces llega un punto de máximo desarrollo cuando ocurre la floración, ¿no? Y una vez que ya termina la floración, se forman los frutos, el desarrollo del cultivo va a la baja, ¿no? O sea, las hojas van necrosando, en realidad el cultivo mismo ya va reduciendo su actividad fisiológica hasta que termina, ¿no? La actividad fisiológica. Y es el momento en cual es la cosecha, ¿no? Del cultivo, cuando ya los tubérculos están en su máximo punto, ¿no? Bien. Entonces, hemos hablado de evapotranspiración. Ahora vamos a tratar de entrar en un término un poco más específico que se denomina evapotranspiración de referencia, ¿no? La evapotranspiración de referencia, como su nombre lo indica, va a hacer referencia a una superficie hipotética, ¿ok? Entonces, en este caso, la evapotranspiración de referencia va a estar influida por factores climáticos y por una cubierta vegetal estándar que se denomina un pasto, ¿no? Un pasto que generalmente es ryegrass, que está en buenas condiciones y que tiene una altura aproximadamente entre 8 a 15 centímetros y cubre totalmente el suelo, ¿no? Ese es el cultivo de referencia que le denominan, ¿no? Eh, esta definición pues ya se ha planteado hace tiempo atrás, ¿no? Ha habido discusiones acerca de cuál cultivo va a ser la referencia, ¿no? Entonces al final se ha trabajado con el pasto. ¿Por qué? Porque el pasto tiene una cualidad, ¿no? Que cuando lo modelamos al pasto, en realidad como cubre tan bien el suelo, es como si estuviéramos viendo una hoja gigante de una planta, ¿no? Entonces eso ayudaba bastante a simplificar el análisis y por ello es que los expertos se han quedado con lo que es el cultivo de referencia equivalente al pasto, ¿no? Había otras propuestas de considerar la alfalfa también como cubierta, pero bueno, no han desarrollado bastante, ¿no? El cultivo de referencia es el pasto, ¿no? Eso lo ha definido ya Pruitt el año 86, ¿no? Y es lo que la FAO ha manejado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, si bien esta evapotranspiración de referencia considera un cultivo X, en realidad nosotros ni nos vamos a interesar por este cultivo y vamos a decir la evapotranspiración de referencia depende exclusivamente de condiciones climáticas.
Y es por ello que cuando queremos calcular la evapotranspiración de referencia, simplemente vamos a considerar datos climáticos. No vamos a analizar qué cultivo es, que dónde se encuentra, que cuál es, en qué etapa fenológica está. No vamos a considerar nada de eso. Simplemente vamos a decir cuáles son las condiciones climáticas y con eso calculamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el término de evapotranspiración de referencia. Bien, la evapotranspiración de referencia va a variar dependiendo de en qué región del planeta nos encontremos, ¿no? Los lugares, la FAO lo ha clasificado en dos, principalmente dos regiones, trópico y subtrópico y regiones templadas. En nuestro caso, en cuál región nos encontraremos? A ver, vamos a preguntar a alguien así a modo de un poco dinamizar la clase. A ver, a Betty. Betty, ¿en cuál de las regiones se encuentra Bolivia? ¿Trópico, subtrópico o región templada? ¿Puedes prender tu micrófono? Ya, bueno, Betty. A ver, ¿alguien más que desee participar? A ver, otra persona, a ver. Johnny González. ¿Qué región corresponde a Bolivia? Johnny, Betty, ya, gracias Betty. Es decir, trópico y subtrópico, está bien, ¿no? Eso es, ¿no? Las condiciones de Bolivia, ¿por qué? Porque estamos en la franja tropical, ¿no? A nivel del planeta, si nosotros nos ubicamos bien, estamos en la zona tropical, la franja donde está justo el Ecuador, ¿no? Por ahí. Bolivia entra dentro de lo que son los trópicos, ¿no? Y bueno, dentro del trópico hay dos tipos, dos subtipos de clima, húmedo y subhúmedo, que eso haría mucha más referencia a lo que es los Yungas o ya la parte oriental, Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? Y hay otro subtipo de clima que son los áridos y semiáridos, ¿no? En ese caso ya encontramos lo que es el altiplano, los valles mesotérmicos y bueno, la región andina de Bolivia, ¿no? Que son condiciones de este tipo. Entonces, esta tabla es bien interesante y yo la recomiendo bastante que ustedes memoricen algunos datos de aquí que les van a servir de dato. Más adelante vamos a hacer ejercicios, entonces yo les voy a preguntar, ¿cuánto es la evapotranspiración para un cultivo de papa en un valle, por ejemplo? A ver, vamos a ver, aproximadamente debe ser tanto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros estimar eso? ¿De qué manera? Acá nos da unos datos de referencia a la FAO. Nos dice, bueno, si ha identificado el subtipo de clima, ¿qué temperatura promedio tendrá ese clima durante el día? ¿Será 10 grados, 20 grados o 30 grados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del altiplano, tranquilamente estamos en los 10 grados temperatura media, ¿no? Incluso menos, pero ya, eso es lo que la FAO, digamos, ha dado como rango, ¿no? La evapotranspiración en estas regiones está entre 2 a 4 milímetros por día. ¿Por qué da estos rangos de 2 a 4? El 2, tómenlo en cuenta, es como la época del año donde menos radiación existe, o más, sí, donde menos radiación existe. Por ejemplo, en junio, ¿no? En el altiplano, una evapotranspiración de 2 milímetros por 10, ya una estimación aproximada de la evapotranspiración de referencia. Y 4 milímetros por día en condiciones ya de mayor temperatura, mayor radiación, ¿no? Puede ser por enero, febrero, ¿no? O marzo, ¿no? En el caso del altiplano. Si estamos en valles, por ejemplo, podemos tal vez tener una temperatura mayor, entonces nos corresponde este otro rango, ¿no? Les he mostrado una tabla la anterior clase, ¿no? La pasada clase. Yo lo que he hecho es, ahí había para escoger, ¿no? Altiplano, valle, ¿no? Entonces, yo he trabajado con estos datos.
para poderle incluir en esa planilla, ¿no? Es muy interesante y te da una información bien rápida, ¿no? Porque en realidad esto viene de un cálculo que, bueno, pues vamos a ver que es algo moroso, pero bueno, esto se puede, digamos, estimar así, ¿no? En algunos casos donde requieras un dato rápido, ¿no? Entonces, a ver, una pregunta a otra persona. Ya que ya estamos leyendo la tabla, a ver, Lucrecia, el, en base a la información de la tabla, ¿puedes estimar la evapotranspiración que va a haber en los yungas? Lucrecia, no, está Lucrecia, ¿no? También. También pueden responder por el chat, ¿ya? Si es que tienen problemas con el micro. Eh, a ver, Julia, ¿puedes decirme con cuánto es la evapotranspiración? Una estimación, ¿no? En los yungas, evapotranspiración de referencia. Ya, bueno, entonces no es muy complicado, vamos a ver, no se compliquen mucho. Estamos en los yungas húmedo subhúmedo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Y la temperatura en los yungas en promedio de cuánto será? ¿20 o 30 o mayor a 30? Mayor a 30 puedes, es mucha temperatura, ¿no? Para los yungas, yo más o menos calculo que debe estar por los 20 en promedio. Entonces, en los yungas vamos a tener entre 3 a 5 milímetros por día. En los yungas hablo de región montañosa, ¿no? Montañosa, ya subandino, el subandino norte, ¿no? Puede ser tenemos ahí, por ejemplo, en la UPEA, una sede, la sede San Pablo, ¿no? Entonces, la evapotranspiración de referencia más o menos va a ir en este orden, ¿no? En la sede San Pablo. Ya en lugares más calientes, por ejemplo, Santa Cruz, ¿no? Y otros lugares que sean muy calientes, ya es el extremo, ¿no? Entonces, eso es unos datos que ustedes igual pueden aprender a estimar, ¿no? Es muy interesante esta parte, esta tablita. Ya, bien, vamos a ver ahora cómo medir la evapotranspiración, o sea, cómo calcular, mejor dicho, la evapotranspiración. Entonces, vamos a estudiar los métodos que existen. Ya les adelantaba que son principalmente dos, ¿no? A ver, vamos a ver. Eh, el- los métodos directos, que se denominarían directos, que en realidad es medir en el terreno la evapotranspiración, eso se lo realiza utilizando lo que son equipos, ¿no? Los equipos que tradicionalmente se han utilizado en nuestro medio, bueno, en realidad a nivel mundial, cuando este concepto de la evapotranspiración estaba en proceso, son los lisímetros, ¿no? Los lisímetros de pesaje o pesada se llama, ¿no? Entonces son equipos que uno los instala en el campo, son en realidad como balanzas gigantes, ¿no? Uno va en el campo, pone estas balanzas y, bueno, coloca acá un aparato para medir la precipitación. Entonces lo único que hace es medir el peso de este cubo de suelo, ¿no? Entonces va a medir tal día tanto ha sido, tal día tanto ha sido, ¿no? Y es bien sencillo, ¿no? De calcular la cantidad de agua que se pierde, porque simplemente es por diferencia de peso. Si yo un día leo un peso y al día siguiente leo otro peso en en el lisímetro, entonces la diferencia entre esos dos pesos es el agua que se ha evaporado, siempre y cuando no llueva, ¿no? Y si es que llueve, ¿qué es lo que pasa? Para eso tenemos el pluviómetro, ¿no? Entonces medimos con el pluviómetro, ha llovido esta cantidad. Entonces, yo lo que hago es, de lo que ha salido en el peso, le tengo que, bueno, es hacer un balance hídrico, ¿no? Son bastante costosos, ¿no? Bastante costosos estos equipos. No los pueden tener en cualquier lugar, ¿no? Es muy poco usual ver estos equipos. Y estos otros equipos que son mucho más prácticos se denominan lisímetros de drenaje. Estos utilizan otro enfoque. En realidad acá aislamos una parte de la parcela que puede ser una platabanda, ¿no? Por ejemplo. Esto es en mi tesis de maestría que hice en España. Entonces, instalamos estos equipos ahí en el campo, ¿no? Son simplemente como unas bandejas
y se rellena con suelo, ¿no? Y el cultivo está ahí encima, ¿no? Entonces, esto se mide un poquito más simple, pero claro, no es muy costoso el equipo, pero las mediciones también son un poco más complejas. Eh, se le dice de drenaje porque en realidad, ¿qué hacemos? Se aplica aquí riego, una cantidad, se mide cuánto es lo que has aplicado y se mide cuánto ha drenado por el lisímetro. Acá, en esta bandeja, al final hay como un tubo que va a recolectar el agua que se drena, ¿no? Es más o menos, supongamos, como una maceta, ¿no? Yo en la maceta, por ejemplo, agarro con una jarra con agua y le aplico, ¿no? Agua a esa maceta. Entonces, ¿qué va a pasar? Del agua que le he aplicado, una parte se va a drenar y va a salir, ¿no? Por el drenaje de la maceta. Entonces, ¿cuánto de agua va a tener esa maceta? La diferencia entre lo que he aplicado menos lo que se ha drenado, ¿no? Un balance de volúmenes. Y esa es la cantidad de agua que tiene la maceta. Entonces, lo que hago es, para medir el consumo de agua en esos casos, es la siguiente vez que voy a aplicar nuevamente la agua. Nuevamente, agarro una jarra que tengo ya medido, le aplico y luego veo cuánto ha drenado. La diferencia entre lo que aplico y lo que drena es lo que se queda en la maceta, y eso se asume que es la cantidad de agua que va a consumir el cultivo, ¿no? Entonces, de esa manera se puede también hacer este tipo de mediciones, que es un poquito más simple, pero también medir drenaje no es tan sencillo como pesar, ¿no? El drenaje no ocurre pues en un rato, ¿no? Hay que esperar bastante tiempo para que vaya drenando. Otro problema es que cuando drena también con sólidos, ¿no? Entonces, esos sólidos hay que filtrarlos, ¿no? Un poco son problemitas que se van a presentar, pero ¿se puede? Sí, se puede. Y acá no tengo en mi diapositiva, pero les voy a hablar acerca de este último, de un método que en la actualidad ya se está utilizando. Esto de los lisímetros como que ya ha pasado a la historia, ¿no? Ya no están utilizando las instituciones de alto renombre estos equipos. Ya están utilizando unos equipos denominados, eh, son eh, evaporímetros de eddy covariance. No sé si alguien ha escuchado estos equipos. Acá voy a usarles uno. Estos son los equipos, ¿no? De eddy covariance. Lo que hacen es medir un balance de energía. Ya no mides ni balance de masas ni balance de volumen. Acá mides balance de energía. ¿Cuánto ha irradiado el sol? Se mide, y luego cuánto de esa radiación ha sido reflejada. La diferencia entre lo que incide y lo que se refleja es la cantidad de energía que se queda en el ambiente. Y esa cantidad de energía se puede traducir en una cantidad de evapotranspiración. Estos equipos te miden con mucha precisión la evapotranspiración, y hoy en día se están utilizando a nivel mundial, ¿no? En nuestro país creo que no tenemos ni uno de estos. Todavía lisímetros teníamos unos cuantos, pero estos equipos no los tenemos porque también son muy costosos, ¿no? Una de estas estaciones de eddy covariance, estas torres de flujo, son tranquilamente, tiene un costo de más de $100.000. Entonces, no es que puedan tenerlo fácilmente las instituciones, ¿no? En los proyectos, ni el mismo CENAMI, ni nuestro Instituto de Meteorología Nacional no tiene estos equipos, ¿no? En Perú, que es donde estoy haciendo el doctorado, apenas existen dos equipos de estos, ¿no? Uno lo maneja el CENAMI y otro tiene una institución privada de investigación, porque son muy caros, ¿no? Entonces, esos equipos se están utilizando en la actualidad en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces les comento eso para que también estén también actualizados, ¿no? En cómo se mide la evapotranspiración, ¿no? ¿Qué métodos existen, ¿no? En la actualidad. Bien, esos son los métodos directos que les comento, ¿no?
Y ahora vamos a ir por los métodos indirectos. Los métodos indirectos, pues, son los más utilizados. ¿Por qué? Porque son los más económicos, ¿no? Entonces, en estos métodos indirectos, básicamente, pues, lo que se hace es calcular la evapotranspiración mediante ecuaciones que mm, ya han sido probadas, ¿no? Entonces, existen diferentes mm, ecuaciones, ¿no? Que las han ido planteando los investigadores en el transcurso del tiempo, ¿no? Hay lo que es Blaney-Criddle, Hargreaves y Penman-Montate. Este último seguro que les suena a muchos más, ¿no? Que esos otros. Entonces, este caso de Penman-Montate es la ecuación que se utiliza actualmente a nivel mundial cuando uno quiere calcular evapotranspiración. Yo he tenido la oportunidad en España de poder pasar clases con una persona que ha trabajado en la publicación de la FAO, el artículo número 50, no, perdón, la publicación número 52 de la FAO, que habla acerca de la evapotranspiración. Para no hablar por demás, les voy a evapor. Esta publicación, que es como la base de la evapotranspiración, eh, está disponible ahí en la página de la FAO, ¿no? Lo voy a poner acá. eh, a ver, voy a dejar de compartir esto y voy a... Es la evapotranspiración del cultivo de Richard Allen, Luis Santos Pereira, Dirk Reis y Martin Smith, ¿no? El ingeniero Beizaga ha tenido la oportunidad de pasar clases con Dirk Reis, ¿no? Que es uno de los que ha publicado, ¿no? Este documento, ¿no? El estudio de FAO, riego y drenaje número 56, perdón, la cartilla 56 de la FAO, ¿no? Acá está, les comparto ahí en el chat el enlace. De todas maneras, igual lo voy a poner eso en la plataforma, ¿no? Acá está. Y bueno, este Luis Santos Pereira ha trabajado con los españoles, justamente, y también este Richard Allen, ¿no? De la Universidad de Utah. Entonces, hay un profesor que se llama Pedro Gavilán, que me ha dado clases a mí en la maestría. Entonces, él se la sabía de inicio a fin esta ecuación, ¿no? Y bueno, pues con la experiencia, con todo ese, digamos, con toda esa investigación que ha podido recabar, él me decía, ¿no? Este método, que, si bien no es 100% preciso, pero ha sido tan bien eh, calculado, o sea, se ha modelado tan bien la evapotranspiración que te puede dar el cálculo con una precisión de hasta el 92%. O sea, si yo mido en el campo de evapotranspiración y lo calculo con esta ecuación, debería de haber una diferencia de más o menos 8% aproximadamente, ¿no? De error. Entonces, imagínense, es tan precisa esa ecuación que nos han ayudado bastante, nos han facilitado bastante la vida a los agrónomos sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha permitido poder, en base a esa precisión, poder determinar el requerimiento de agua de los cultivos lo más, de una forma lo más precisa posible, ¿no? Utilizando solamente datos climáticos, ¿no? Como aquí ustedes pueden ver, Penman Monte, ¿qué datos necesita? Acá dice, ¿no? Necesita temperatura máxima, mínima, humedad del aire, insolación y velocidad del viento. Entonces, teniendo todas esas variables medidas, yo la meto eso a la ecuación y ya obtengo lo que es la evapotranspiración con una aproximación de hasta 92%, ¿no? Muy bueno. El gran problema es que en nuestro país, pues pocas estaciones tienen estos datos, ¿no? Humedad, insolación, velocidad del viento. No es muy fácil de que tengamos esa información, ¿no? Yo podría decirles incluso hasta que no, en lugares no vamos a encontrar, ¿no? En el área rural.
Y ahora, ese es un problemita, ¿no? No tenemos los datos de clima en los lugares donde tenemos que hacer los proyectos de riego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estimaremos? ¿Qué hacemos? Bueno, hace un tiempo atrás, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha trabajado en un tema de generar una grilla climática. Entonces, esa grilla climática del ministerio ha permitido de que ya se pueda hacer como una especie de interpolación, ¿no? De las estaciones que tienen datos para cubrir todo el área de Bolivia y estimar cuánto es la temperatura, humedad del aire, insolación, velocidad del viento, ¿no? Mensual. Entonces, la mayoría ahora en riego estamos trabajando con esos datos, ¿no? La grilla climática. No sé si alguien aquí ha trabajado o ha tenido un poco de conocimiento del Perú. En Perú hay un modelito llamado Pisco que también modela lo que es datos de clima. Entonces, los peruanos pues han trabajado bastante en ese producto Pisco y ahora están utilizándolo bastante, ¿no? Para poder calcular también diferentes variables climáticas, ¿no? Con ese modelo. En nuestro país tenemos una grilla climática que la ha trabajado bastante lo que es el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente, el famoso SEI, y ellos con el Ministerio de Medio Ambiente pues han podido, digamos, generar una grilla climática, pero vamos a decirlo así, son datos promedio, ¿no? Eh, entonces, no sé si estará activa, a ver, voy a intentar entrar. Lo malo de esa grilla es que algunas veces la página falla, ¿no? En la página se denomina datos CRH Abro, ¿no? Entonces, vean, no está activa, ¿no? Tal vez no, tal vez lo activen mañana, no sé, no sé, hay veces se presenta este problemita, ¿no? De que no tenemos acceso a esto. Pues les recomiendo que eh, prueben, ¿no? Mañana para ver si hay. Yo tengo para el ejercicio que vamos a hacer el día de mañana. Mañana vamos a manejar estos datos climáticos. Les voy a dar ya una plantilla ya de datos, ¿no? Que he descargado yo cuando estaba bien el sistema, ¿no? Entonces, vean, la página está un poco mal, ¿no? Bueno, esperemos que mañana se solucione. Entonces, esta página te da pues, los datos climáticos de cualquier lugar de Bolivia, ¿no? Tú le dices tal coordenada y te lo da. Datos a nivel mensual, ¿no? Pero el problema es que, bueno, son datos a nivel mensual y son promedios, ¿no? Bueno, están estimados utilizando una serie de interpolaciones, ¿no? Entonces, también tienen su grado de incertidumbre y todo aquello, pero es lo mejor que podemos obtener, ¿no? Bien, entonces, esos son los métodos indirectos. Para ello, obviamente, lo ideal no es trabajar con la grilla climática, sino tener nuestros propios datos, ¿no? En el caso, digamos, de que queramos implementar un riego de alta precisión, tenemos que contar sí o sí con estaciones meteorológicas en campo, ¿no? Estas estaciones, por ejemplo, que son de la Universidad de Davis en California, son de las que mayormente se utilizan para monitorear, ¿no? El clima. Pueden estar tanto en campo abierto como también en invernadero. Ah, muy curioso eso. Bueno, les comento, ¿no? Como un dato, este, cuando estuve en España, estaban haciendo una investigación justo en invernaderos, ¿no? Estos profesores de España, entonces han determinado otra ecuación para calcular evapotranspiración en invernadero, ¿no? Pero solo válido para España, ¿no? Entonces no es válido para Bolivia. Bueno, acá lo que ellos pero dicen es que la evapotranspiración en invernadero, lógicamente, va a ser superior a la evapotranspiración a campo abierto, ¿no? A ver, Norman dice, sí, desde finales del 2024 no funciona bien. No envía los datos y no da nos da lo mismo. Ha resuelto el valor de la T por debajo de lo que se esperaría. Ah, ya. Bueno, qué interesante, Norman. Usted se nota que tiene experiencia, ¿no? Y bueno, dice que los valores de evapotranspiración están por debajo de lo que se esperaría. Usted tal vez ha probado con datos medidos, ¿no?
en algún lugar y los ha comparado, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, si bajo ese criterio indica que sí, se esperaría. Ah, muy bien. Excelente. Excelente, Norman. Esa es buena información. Tenemos nosotros en la estación de Cayutaca, en la UPEA, una estación meteorológica, ¿no? Voy a solicitar al ingeniero Beizaga si nos puede facilitar los datos para poder hacer también ejercicios, ¿no? Y comparar, así como lo que señala acá Norman. Yo he hecho unas pruebitas con unos datos anteriores, ¿no? De antes de que aparezca la grilla climática. Ahora podríamos hacerlo eso mañana si nos llegara a facilitar. A ver, vamos a ver. Ya, entonces, bueno, estos son los métodos indirectos, entonces, y bueno, vamos a trabajar mayormente con ellos, ¿ya? Por la falta de información que tenemos en Bolivia. Y acá un estudio, aunque es un poco antiguito, ¿no? Del Programa Nacional de Riegos del año 2002. Este programa que ha sido, bueno, para mí uno de los mejores programas de riego de Bolivia, ¿no? Que ha existido. Han generado no solamente, no han hecho solamente proyectos, han invertido, empresas y demás, ¿no? Sino que algo bien interesante es que han generado publicaciones, investigación, ¿no? Para mejorar los cálculos que se hacían en Bolivia, ¿no? Porque antes de que el PRONAR implementara, de ellos ha partido lo que es el ABRO, ¿no? De este Programa Nacional de Riego. Antes de eso era un carnaval, ¿no? El tema del riego. El cálculo de la evapotranspiración, cada consultor lo hacía con el método que tenía, sus hojas de cálculo, y ya pues salían diferentes valores, ¿no? Así como Norman indica igual que sale. Entonces, ya pues hay unas discusiones, ¿no? De cuál método utilizar, que cuál es mejor, ¿no? Entonces, más bien el PRONAR lo ha estandarizado eso y ya nos ha evitado muchos inconvenientes, ¿no? En la actualidad. Y ha hecho investigación, ¿no? Ha medido la evapotranspiración en diferentes lugares, en 4 lugares, ¿no? En Belén, en Choquenaira, Patacamaya y en Oruro, y los ha comparado con los lisímetros, ¿no? Entonces, ha obtenido una evapotranspiración medida y calculada con las diferentes ecuaciones que existen. Y Penman Montelli es el que más se aproxima, ¿no? Acá está, vean, hasta un 8% de variación con respecto a lo medido. Hasta lo que mi profesor de España me comentaba, acá en Bolivia igual, ¿no? Se aplica bastante, ¿no? Lo que se mide versus lo que se calcula con la ecuación tiene un grado de error que varía entre 8%, ¿no? O menos. Acá incluso es menos, ¿no? Vean, incluso ha sobreestimado en cierta manera, ¿no? En Choquenaira. Entonces, esto es interesante, ¿no? Tenemos que tener este tipo de investigaciones. Bueno, la verdad es que hay que trabajar mucho en ello, ¿no? Ojalá más adelante este diplomado pues continúe haciéndose y podamos ya generar también investigaciones y también ir promocionando eso en futuros diplomados, ¿no? Bien, entonces, método de Perman-Monteil para calcular la evapotranspiración, ¿no? Ya que hemos visto que este es el método más robusto y también el método que tiene menos error, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Y vamos a basarnos en lo que indica la cartilla número 56 de la FAO. Y es esta ecuación bastante extensa, la que nos permite calcular la evapotranspiración. No se asusten, no piensen que vamos a ir calculando esto elemento por elemento, ¿no? Componente por componente de la ecuación. Mucho de esto ya se ha automatizado. En realidad, el Abro, el software área bajo riesgo óptimo, ya tiene esto implementado en su motor de cálculo, ¿no? Entonces, más que todo, nosotros tenemos que meterle datos, ¿no? Ese es nuestro, bueno, nuestra finalidad, ¿no? Ok, entonces vamos a ir viendo esto. Bueno, yo les voy a compartir unos documentos que he realizado sobre el cálculo de la evapotranspiración, paso por paso, que he generado anteriormente, ¿no? Entonces, pero lo que les comentaba, la evapotranspiración, ¿de qué depende? Este delta es la pendiente de la curva de presión de vapor. O sea, esto es déficit de presión de vapor. Este es balance radioactivo, Rn menos G, ¿no? Radiación neta menos el flujo de calor del suelo. Acá estamos hablando de temperatura, ¿no? Temperatura. Y también esto es déficit de presión de vapor.
¿no? La ES, presión real, presión de vapor de saturación, perdón, menos la presión real. Y la velocidad del viento medida a 2 metros de altura. Por estándar, cuando nosotros utilizamos esta ecuación, la velocidad del viento tiene que estar a 2 metros sobre el ras del suelo. Eso ya es un estándar. Si medimos por más arriba, ¿qué es lo que pasa? Vamos a obtener velocidades mucho más elevadas. Si medimos más abajo, vamos a obtener menores velocidades. Entonces, ese es el problema, ¿no? Siempre trabajar con estandarizado para evitar eso. Eh, y bueno, como verán, estos parámetros que les había comentado que dependen de la evapotranspiración están acá implícitos en la ecuación. ¿Ok? Bien, entonces, para poder calcular la evapotranspiración, ¿qué vamos a requerir? Primero, localización, ¿no? El lugar donde vamos a calcular la evapotranspiración. Va a ser en una comunidad, ahí por el altiplano, los valles, o en los yungas, o en donde, ¿no? Luego, parámetros atmosféricos. Vamos a necesitar lo que es la presión atmosférica, temperatura del aire, humedad, radiación solar y velocidad del viento. Entonces, son esos los parámetros que necesitaríamos. Como les digo, bueno, el Abro con su grilla climática ha reducido bastante lo que es la búsqueda de esta información, ¿no? Eso, pero ahora no está disponible en la página, ¿no? Bien, entonces el proceso de cálculo va de la siguiente manera, ¿no? Tenemos acá los datos que hemos recopilado de clima. Entonces, primero calculamos que parámetros atmosféricos, lo que es la presión atmosférica, vamos a calcular y algunos parámetros más. Luego, cálculo del déficit de presión de vapor, lo que es la diferencia de vapor que se requiere para saturar el ambiente. Luego, el cálculo de la radiación, el balance radioactivo, radiación neta menos el flujo de calor latente del suelo, ¿no? Y finalmente, el último paso ya es calcular la evapotranspiración de referencia. Entonces, esa es la forma de calcular, ¿no? Acá ya tengo un ejercicio, ¿no? Y así, en Abro, así les da, ¿no? En la página de Abro los datos, ¿no? Ustedes van a poner una ubicación determinada y ahí les va a decir, ¿no? Cuando ustedes descarguen la información, les va a salir precipitación, tanto temperatura máxima, mínima, humedad relativa, nubosidad, velocidad del viento, ¿no? Y eso les va a enviar por correo, ¿no? Vamos a ver, voy a salir un ratito de la presentación solamente para... em, entrar acá. Me voy a entrar a mi correo para mostrarles, ¿no? Si la página funcionara bien, entonces nos botaría un correo más o menos así, ¿no? Eh, acá está, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente, abro, te anuncia, ¿no? Ahí dice. Bueno, señor Tantos, usted ha solicitado datos climáticos para estas coordenadas y se los facilitamos a continuación. Ahí está, precipitación, temperatura y bueno, pues varios de esos parámetros climáticos, ¿no? Y les da adicionalmente un archivo CSV. Este archivo CSV es el que vamos a importar en el software Abro, ¿no? ¿Ok? Así ya directo, ¿no? Ya no es necesario estar tabulando uno por uno estos datos, ¿no? Ya directamente los colocamos, bueno, subimos el archivo y ya lo reconoce. Bien, volveremos. Entonces, aquí en este ejercicio, por ejemplo, vamos a ver. Bien, es bien interesante esto que voy a hacer a continuación, ¿ya? Acá hay, por ejemplo, tenemos ya la información climática, ¿no? Y la ubicación del lugar. Entonces, yo podría meter todos esos datos ahí en el software y calcular cuánto es la evapotranspiración que me va a dar, ¿no? Obviamente la evapotranspiración va a variar a lo largo del año, ¿no? Va a haber, este lugar que se denomina San Pablo es Yungas, ¿no? Es parte del subandino, ¿no? Los bosques semihúmedos eh, bosques permanentes semihúmedos, ¿no? Que están ahí en Bolivia. Entonces, habíamos hablado, ¿no?
unas diapositivas atrás, ¿cuánto será la evapotranspiración en los yungas, no? Yo les preguntaba, ¿no? A ver, estimen con la tabla, ¿no? Y ahora vamos a ver cuánto es calculándolo, ¿no? Ya con datos climáticos para ver qué tanto la FAO tiene, digamos, razón o es que sus datos que nos da esa tablita es demasiado sesgada, ¿no? Vamos a ver. Haciendo el cálculo, yo obtuve esto, ¿no? La evapotranspiración para los diferentes meses del año, ¿no? Acá está. En milímetros día y milímetros mes. Entonces, veamos milímetros día. ¿Entre qué valores varía la evapotranspiración diaria? El mes con mayor evapotranspiración, por lo general, es octubre o noviembre, ¿no? O diciembre también puede ser, ¿no? Generalmente, pero entre esos 3 meses. Bueno, más que todo, noviembre y diciembre, perdón, más que todo. Entonces, diciembre dice 5,94, ¿no? Eso, casi 6, digamos, ¿no? 6 milímetros por día. ¿Y el mes con menor evapotranspiración cuál es? Por lo general es el mes de invierno, junio, 3,29. Entonces, la evapotranspiración, ¿entre cuánto va a variar acá? Entre casi 3 y 6, ¿no? Aproximadamente. Ahora veremos la tablita de la FAO, ¿no? Volveremos solamente a modo de poquito hacer ese ejercicio de memoria. ¿Entre cuánto dice que varía? Entre 3 y 5. Acá está, ¿no? Lo voy a remarcar acá. Entonces, noten, sin necesidad de estar haciendo ese cálculo de descargar información del Abro, perdón, descargar información climática, luego eso calcularlo con el Abro u otro software. Entonces, aproximadamente, esta es la evapotranspiración que me debería de dar, ¿no? Esto ustedes tómenlo muy en cuenta, esta tabla, porque les sirve también como criterio cuando ustedes estén revisando trabajos o cuando ustedes estén haciendo también cálculos de evapotranspiración, tengan un orden de magnitud de lo que están calculando, ¿no? A ver, voy a calcular la evapotranspiración en el altiplano para mi proyecto de riego. Ya, más o menos entre 2 y 4 milímetros debería de salirme la evapotranspiración, aproximadamente. Si me sale entre ese rango, ya, estoy por buen camino. Ahora, si me sale 6 o no sé, o me sale uno, algo está mal, ¿no? Algún dato estamos poniendo mal, nos hemos equivocado en algo, revisaremos, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ir eh, ganando, ese criterio, ¿no? En los proyectos. Entonces, yo trato de recomendarles eso también, ¿no? Por experiencia propia, porque yo antes igual solamente metía datos y decía, bueno, ya calculado, ¿no? Pero siempre hay que tener este criterio para ver, ¿no? Y ahora estamos demostrándolo, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos eso en este ejemplo. Vamos a ver en otro lugar, ¿no? En Riberalta. Riberalta, ¿dónde es? Esto ya es pues parte más tropical, ¿no? Estamos hablando de ya una región que está en Beni, ¿no? Más húmeda. Igual se ha descargado datos climáticos, se ha hecho el cálculo, ¿no? Acá la evapotranspiración varía mucho más, ¿no? Vean, incluso puede llegar hasta casi 9 milímetros, ¿no? 9 y la mínima de cuánto va a ser. Acá en mayo está un poco extraño, ¿no? Dice 3,96. Acá ya algo está medio raro, ¿no? Porque no puede ser eh, tampoco. Casi es 4, ¿no? Esto, casi 4. Ya. Luego, en otro lugar, por ejemplo, en Coroico, ¿no? En Coroico. ¿Entre qué valores está la evapotranspiración? Es igual Yungas, ¿no? Como, podemos decir, como San Pablo, la serie de San Pablo, algo similar hay, ¿no? Obviamente no es igual, pero hay alguna similitud. Entonces, la evapotranspiración, ¿entre cuánto varía acá en Coroico? Entre 4,65 y 2,74. Está entre 3 y 5, básicamente, ¿no? Si redondeo. Entonces es como el rango que me da la FAO, igual, ¿no? Entonces ya creo que ya más que suficiente, ya les he explicado acerca de que ese criterio de la FAO es muy interesante para que ustedes evalúen sus cálculos o también cuando estén haciendo proyectos, estén revisando.
también tengan ese criterio, ¿no? Ya, vamos a hablar del coeficiente del cultivo. Sí, hoy día va a ser un poco pesado la clase, van a disculpar, estamos más que todo haciendo más teoría. El día de mañana ya nos vamos a meter con más software. Vamos a aprender a usar el Abro. Por si acaso, les he compartido el software, ¿no? A ver, vamos a ver dónde. La plataforma de, del posgrado. Entonces, acá está en la unidad 2. Tienen ustedes unidad 2, ingresan acá a lo que dice webografía. Ah, lo voy a habilitar, perdón. Y ahí está instalador Abro, ¿no? Ustedes ingresan a ese link y, y ahí tienen el instalador del programa, ¿no? De todas maneras, igual les voy a compartir ahí en el chat el enlace, pero está en la plataforma, ¿no? Ustedes descárguense, acá está el instalador, el Abro 4.0.1. Luego hay un instalador de JavaScript que tienen que instalarlo sí o sí porque tiene que coincidir la versión de Java con el Abro, ¿no? Bueno, para que se ejecute el Abro, porque eso trae serios conflictos en las computadoras. Si no pueden instalar correctamente el Java, tal vez el Abro no va a correr, ¿no? Eso tómenlo en cuenta. Y acá están sus manuales, ¿no? Del software para que puedan revisarlo. Son manuales realmente muy, pero muy básicos, ¿no? Pero sirve para entender un poco el Abro. Bien, entonces eso es el instalador, ¿no? Vamos a ver coeficientes de cultivo y requerimientos y con eso creo que ya vamos a llegar a la parte final de la clase de hoy. Bien, entonces, vamos a ver, coeficiente de cultivo, ¿no? Vamos a hablar acerca de este parámetro, que es un coeficiente que se utiliza para ajustar la evapotranspiración de referencia a la evapotranspiración del cultivo. A eso se le denomina coeficiente de cultivo. Vamos a ver. Entonces, la historia es la siguiente, ¿no? Nosotros ya hemos calculado en base a lo que era anteriormente esa ecuación de Perelman-Montet, la evapotranspiración de referencia de un lugar determinado, ¿no? Pero ese dato de evapotranspiración de referencia no es el que yo tengo que utilizar para el proyecto de riego. Yo tengo que utilizar la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Entonces, ahí los agrónomos nos hemos inventado una forma de calcular muy práctica que obviamente también al ser muy simplificada también tiene algo de incertidumbre, ¿no? Y es que para calcular la evapotranspiración del cultivo, yo lo que tengo que hacer es multiplicar la evapotranspiración de referencia por un coeficiente de cultivo denominado Kc, ¿ok? Entonces, este es el Kc del cultivo, ¿no? Yo tengo que, ¿esto de dónde lo obtengo? Existe información en la cartilla número 56 de la FAO y también otras fuentes. El mismo Abro tiene una base de datos de coeficientes de cultivos y bueno, eso es lo que se ha utilizado para calcular, bueno, esas son las fuentes para obtener este valor de coeficiente de cultivo, ¿ok? Entonces, mediante esta ecuación nosotros transformamos la evapotranspiración del pasto a la evapotranspiración de un cultivo determinado. ¿Ok? Bueno, existen diferentes enfoques sobre el coeficiente del cultivo. El que más se trabaja es el que se basa en un único coeficiente del cultivo. Y es esta gráfica que está acá en la parte izquierda. Entonces, acá nosotros tenemos una gráfica donde nos muestra el coeficiente del cultivo, Kc, y cómo varía este coeficiente a lo largo del ciclo vegetativo del cultivo, ¿no? Entonces, a un inicio el Kc va a ser bajo. ¿Por qué?
porque el cultivo va a estar pequeño, ¿no? Entonces no va a transpirar mucho. A medida que se va a ir desarrollando, va a aumentar su coeficiente de cultivo a Kc medio, ¿no? Y ya tengo ahí otro coeficiente de cultivo. Y finalmente, ya después de que ha llegado a su punto de máxima actividad fisiológica, entonces el cultivo ya va en caída, ¿no? Entonces ya llegamos a un Kc final, coeficiente de cultivo final. Entonces, ¿cómo se modela el requerimiento de agua del cultivo? Calculo evapotranspiración de referencia y tengo que saber el cultivo en qué estadio está. Si está inicio, está a la mitad o está en el final. Entonces yo voy calculando esto. Ahora, esto es un tanto simplificado, ¿no? Vean ustedes que son como unas rectas, unas líneas, y el cultivo no tiene ese comportamiento, ¿no? El cultivo más o menos sigue una curva ascendente y luego llega a una cúspide y luego vuelve a bajar con otra curva descendente, ¿no? Entonces, ese es el modelo más específico. Pero por facilidad de cálculo, nosotros hemos adoptado esta metodología, ¿no? Bien, hay otra metodología para obtener el coeficiente de cultivo. Se denomina coeficiente de cultivo dual. ¿Por qué dual? Porque depende de dos factores. Entonces, vamos a ver que acá el coeficiente de cultivo dual va a depender de el coeficiente del cultivo basal, que no es lo mismo que el coeficiente del cultivo, por si acaso, y el coeficiente de evaporación. Entonces, yo tengo que obtener estos dos y con eso sumo ambos y obtengo el coeficiente del cultivo. Igual van a variar estos a lo largo de las etapas fenológicas del cultivo, ¿no? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado igual, ¿no? Ahora acá el gran problema es que coeficiente de evaporación casi no van a encontrar datos de eso. Es muy raro. Por ello es que este método no es muy utilizado. Puede que sea más preciso porque estás discriminando cuánto evapora y cuánto es de transpiración, pero el problema está en determinar estos coeficientes, ¿no? Y si estimamos, pues podemos tener un mayor grado de error. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, un momentito, perdón. Bien, entonces retornamos. Eh, el coeficiente de cultivo va a depender mucho de las características de los cultivos, como les decía, ¿no? De su estado fenológico y también de su actividad fisiológica. Entonces, va a haber ahí una discriminación entre cultivos, ¿no? Cultivos que van a consumir menos que el cultivo de referencia, el pasto, y cultivos que van a consumir más que el cultivo de referencia, que el pasto, ¿no? Entonces, casi por lógica, uno si, digamos, está en este otro lado, los Ks van a ser menor a uno, ¿no? Del cultivo. Y si está en este otro sector, pues los Ks van a ser mayor a uno. Entonces, ¿qué cultivos están acá? Piñas, cítricos, duraznos, o sea, los cultivos perennes, frutales y también cultivos como el cultivo de la piña, ¿no? Que tiene una fenología de acuerdo a plantas CAM, ¿no? Bien, pero por otro lado tenemos cultivos que tienen mucha más demanda, ¿no? Por ejemplo, la caña de azúcar, las hortalizas, el algodón.
el maíz, ¿no? Que consumen más agua que la que el pasto de referencia, ¿no? Entonces, ese es un dato igual interesante para comparar, ¿no? Bien, ok, entonces, acá seguramente van a, bueno, ahorita tal vez no lo tengan duda, pero yo lo voy a lanzar la pregunta, ¿no? Hemos visto este coeficiente de cultivo que está bien para cultivos anuales, ¿no? Donde ya los cultivos, pues, sabemos que tienen ese comportamiento, ¿no? Pero ¿y qué hay con los cultivos frutales, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esos cultivos que todo el año están verdes, ¿no? O a lo menos, pues, mantienen su estructura, ¿no? Entonces ahí va a suceder que va a haber diferencia, ¿no? El coeficiente de cultivo va a ser, depende. Si hablamos de cítricos, el coeficiente de cultivo casi se va a mantener medio, va a ser estable a lo largo del año, ¿no? Porque los cítricos no tienen defoliación, ¿no? Ahora, por ejemplo, los cultivos que son caducifolios, por ejemplo, duraznos, manzanas, peras, sí, ¿no? Hay una época del año donde van a perder sus hojas, ¿no? Y tienen que acumular horas frío, ¿no? Esa teoría ahí de fruticultura. Pero bueno, nosotros nos vamos más a lo que es la estructura de la planta, ¿no? Cuando pierden sus hojas, el coeficiente del cultivo reduce bastante, ¿no? Y luego, cuando vuelven a aparecer nuevas hojas, vuelve a aumentar el coeficiente del cultivo, ¿no? Eso es un poco este aspecto, ¿no? En el caso de pastos, bueno, el pasto igual, ¿no? Tiene un comportamiento relativamente estable en el tiempo, ¿no? Es un pasto que tiene una cierta altura, que generalmente va creciendo hasta ahí. Se lo corta, se lo poda o bien se hace pastoreo, ¿no? Entonces, por lo general, pues tiene ya mantiene una cierta cobertura. Entonces, el coeficiente de cultivo puede llegar a ser muy similar a lo largo del año, ¿no? Entonces, ¿no? Y bueno, lo que hay que también entender es la etapa inicial, cómo es del cultivo. Si cobertura de hasta el 10%, por ejemplo, en lo que son los cultivos anuales. Luego, cuando el cultivo ya está desarrollado, la cobertura es del 70 al 80%, ¿no? Hay bastante hoja. Y en la madurez, pues, llega a lo que es ya el punto más alto de la evapotranspiración. Y finalmente, en la última etapa, ya el cultivo empieza a reducir su desarrollo, ¿no? Estoy acá en un invernadero de fresa en Huelva, en España. Estoy midiendo el grado de cobertura. En realidad, esta es la forma de hacerlo. Perdón, voy a un momento, igual, un nuevo. Mil disculpas, estoy un poco. Ya, ahora sí. Bien, entonces, lo que en realidad uno debería de hacer, o sea, más que, digamos, basarse en coeficientes de cultivo, digamos, según lo que son las tablas, porque eso está bien para planificación, ¿no? Entiendo que sí, cuando uno va a hacer un diseño de un proyecto ya no tiene datos, ¿no? Entonces hay que asumir o buscar fuentes de información, ¿no? Pero ya cuando estamos haciendo ya la parte operativa, cuando estamos regando ya y administrando el riego en el campo, tenemos que medir el porcentaje de cobertura, ¿no? Como estoy haciendo acá. Medimos, nos ponemos en lo posible, ¿no? El cultivo tiene que estar, nuestros ojos tienen que estar perpendiculares al cultivo, ¿no? Y con una regla medir, ¿no?
¿qué porcentaje, con una regla o con un metro, perdón, una wincha, un flexo, qué porcentaje de cobertura tiene las hojas con respecto al total, ¿no? Cubrirá un 80%, un 70%, entonces ya en base a eso, ya nosotros vamos a determinar, ¿no? ¿Qué coeficiente del cultivo ajustar? ¿Ok? Eso es muy importante ya en esto, en la parte ya práctica. Entonces, si ya vamos a trabajar en el campo, ya regando en una, por ejemplo, en una finca privada, sí o sí, pues para hacer un manejo técnico hay que monitorear la cobertura del cultivo, ¿no? Ok. Acá tenemos, en el caso del arroz, un ejemplo más, ¿no? Esa es su gráfica de fenología. Y bueno, vamos a ver. Entonces, ¿de dónde obtenemos información de los coeficientes de cultivo? Tenemos la cartilla 56 de la FAO, investigaciones locales, por ejemplo, el PRONAR. Hay también tesis que se han hecho que han calculado coeficientes de cultivo, ¿no? Hay que buscar eso también, ahí puede ser otra alternativa. Y lo otro es ir a la información científica, ¿no? Artículos publicados en inglés, en español y seguir consultando, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo para cultivos nuevos, ¿no? En el agro, si bien tiene varios cultivos, pero tiene también una base de datos limitada. Hay algunos cultivos que no están, entonces hay que incluirlos. Por ejemplo, por lo general son cultivos exóticos, ¿no? Digamos que queremos producir maca bajo riego, supongamos, ¿no? Eso ya pues, va a ser muy raro, ¿no? No, generalmente no hay eso, ¿no? O queremos producir, por ejemplo, un cultivo de stevia, ¿no? Stevia bajo riego. Igual, tampoco tenemos coeficientes de cultivo de eso en el agro, ¿no? Tampoco está en la FAO, en investigaciones locales, creo que peor no hay en nuestro país, ¿no? Tal vez en Colombia, donde se produce igual bastante, hay, o en otros lugares, ¿no? Entonces hay que buscar, ¿no? Si no, de un cultivo similar. Podemos buscar, no sé, orégano, menta, ¿no? Entonces ya tratar de ajustarlo a eso, ¿no? No tenemos de otra. Entonces hay que ver eso, es un poquito de criterio eso, ¿no? Si es que no tenemos el, la información específica, entonces cultivos similares, ¿no? Entonces acá un ejercicio de coeficientes de cultivo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, café, ¿no? El cultivo de café. Considerando que, bueno, en el caso anterior, ¿no? Donde hemos calculado evapotranspiración para lo que es San Pablo, en la sede de la carrera de agronomía. Entonces, el coeficiente de cultivo del café aproximadamente es esto, ¿no? Es relativamente estable, ¿no? 1.05, 1, 0.95 o hasta 0.90, ¿no? Reduce su coeficiente de cultivo, no varía, no baja mucho, es relativamente estable. Eso es porque el café está verde todo el año, ¿no? No defolia. Entonces tiene ese comportamiento como estamos viendo acá. Ahora, con los datos de evapotranspiración que hemos calculado, que en una diapositiva anterior hemos puesto, multiplicado por el coeficiente del cultivo, ya obtengo la evapotranspiración del cultivo, también denominada evapotranspiración real. Bueno, esto no está bien el término, ¿no? Evapotranspiración real es otra cosa. En realidad esto es evapotranspiración del cultivo. Entonces aquí está para todos los meses, ¿no? Lo que es la evapotranspiración. Y con esto nosotros trabajamos ya para nuestro diseño de sistema de riego, ¿no? Muy importante, ¿no? Estos es los datos que tenemos que utilizar, ¿no? Y ya les he recomendado anteriormente que el dato que más nos va a interesar va a ser el de la máxima demanda. ¿Cuál va a ser ese? Más o menos estamos hablando entre octubre y noviembre o diciembre, ¿no? En octubre, ¿no? Vean cuánto es la evapotranspiración. Entonces, bueno, pues eso da más idea de que hay mayor demanda, ¿no? En esa época. Esta es una gráfica de cómo es el comportamiento del coeficiente del cultivo, ¿no? Del café. Eh, y ahora vamos a ver en otro caso, ¿no? Ahora estamos viendo cultivo de quinoa y vamos a ver
cómo varía su coeficiente de cultivo. Entonces, la quinoa pues es un cultivo anual, ¿no? A un inicio va a tener un KC bajo, ¿no? Supongamos que lo vamos a sembrar en septiembre, ¿no? En septiembre, entonces acá está, cuando ya emerge la quinoa, pues el KC es muy bajo. Va aumentando hasta que llega a un límite y luego va en caída, ¿no? En el mes de máxima demanda, que viene a ser, por ejemplo, enero, vean, ¿no? Enero, 105,94 milímetros, eso es lo que requiere. Pero en realidad lo que requiere es la evapotranspiración menos la precipitación, precipitación efectiva. Entonces, en este caso en enero, vean, de lo que era 105 apenas se ha vuelto 8,86. ¿Por qué? Porque el resto lo cubre la lluvia, solamente esa fracción de 8,86 se tiene que regar con, bueno, algún método de riego, ¿no? Entonces, eso es, digamos, estos ejercicios, un poquito para que noten cómo es, ¿no? El coeficiente de cultivo, cómo va variando. Bien, no sé si hay alguna consulta hasta acá o proseguimos. Bien, nos quedan 10 minutos, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte más, ¿no? Requerimiento y eficiencia de riego. Esto es interesante, ¿no? En realidad vamos a verlo más a detalle cuando estemos haciendo distribución del agua en sistemas comunitarios. Ahí lo vamos a ver mucho mejor esto de la eficiencia del riego, pero ahora lo vamos a ver de forma un poco más general para tener el concepto, ¿no? Bien, entonces, hemos aprendido a calcular en la anterior clase un término llamado lámina neta, ¿no? ¿Qué es la lámina neta? Bueno, es aquella cantidad de agua que efectivamente ingresa al suelo y humedece el suelo, ¿no? Efectiva me refiero a con que es pues mm, una agua que en condiciones óptimas debería de ingresar al suelo, así, ¿no? Tal cual. Pero la verdad es que no somos nosotros, no tenemos esa capacidad, ¿no? En nuestros sistemas de riego. Por lo general, cuando regamos, no regamos pues solo donde está la planta, ya les decía, ¿no? En riego por aspersión, por ejemplo, sino también regamos aquellos lugares que están sin planta, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se traduce? Menor eficiencia, ¿no? Estamos siendo menos eficientes. Y eso como consecuencia trae pues, que em, se presentan también otros problemas, ¿no? Entonces, la lámina neta como tal que hemos aprendido a calcular no es la lámina que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque el agricultor pues tiene también algunas cuestiones como el tiempo que puede dedicar y también otros aspectos también, ¿no? De trabajo y demás. Entonces, no tiene tiempo para estar ajustando mucho esta lámina neta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es asumir la lámina neta y dividirla entre una eficiencia de aplicación. Eficiencia nos referimos a del 100% de agua que yo estoy aplicando al suelo, ¿cuánto es disponible para las plantas? ¿Será un 90%? ¿Será un 80% o menos? Entonces, eso es la eficiencia. Yo tengo que establecerlo, ¿no? La eficiencia va a variar de acuerdo al método de riego, de acuerdo a las capacidades del agricultor, de acuerdo a cómo es el sistema de riego. Acá les dejo algunos valores referenciales de eficiencia, solamente considerando el método de riego, ¿no? Por ejemplo, en el riego por gravedad, que es el riego tradicional, el riego por surcos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué eficiencias tendrá? En este caso, el riego por gravedad nivelado a presión, perdón. O sea, es un riego en un terreno que está bien nivelado como una.
mesa de billar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya pues los cultivos van a crecer toditos igual. Entonces, asumiendo eso, en un riego por surcos puedo llegar a una eficiencia entre un 65 a un 85%. ¿Será eso real? Es real, pero difícil de alcanzar. Vamos al riego tradicional para ver cuál es la eficiencia que nosotros vamos a tener por lo general. Riego por gravedad tradicional, el riego por surcos. ¿Cuánto es la eficiencia? Entre 40 y 70. Vean que es mucho menos, ¿no? O sea, no. Acá el problema es que como es riego tradicional, pues no se hace un manejo muy centralizado, para decir que está bien o mal las cosas, ¿no? Entonces, esos son, digamos, algunas propuestas de valores referenciales que acá les estoy dando. En el libro de Pereira van a encontrar ustedes mucho más referencias, ¿no? Entonces, eso se los dejo ahí a consideración. Esas eran las diapositivas. A ver. Entonces, a ver, haremos un ejemplo más. Acá, riego por aspersión, ¿no? Tenemos un riego por aspersión ¿de qué tipo? ¿Sistema estacionario o sistema semimóvil? Tal vez semimóvil, ¿no? Lateral con ruedas acá dice, ¿no? O cañón. O laterales móviles. Laterales móviles, ¿no? Podemos considerar eso. ¿De cuánto va a ser nuestra eficiencia? Entre un 65 a un 85%, ¿no? Es riego por aspersión, pero no. Vean que la eficiencia varía entre estos rangos. Obviamente el rango más bajo va a ser para aquellos que viven así, sin, o sea, para los agricultores que practican el riego de una manera tal vez muy tradicional, no muy empírica. Y el 85% es cuando ya el agricultor está capacitado, tiene ya equipos necesarios para medir y no se hace ningún problema en trabajar. Entre acá hay un rango de 65 a 85%, ¿no? Bien interesante, ¿no? Esto, esta tabla, aunque en cierta medida son datos de relevancia, eh, hay que analizar siempre el lugar donde se va a implementar el sistema de riego. Si no es un riego nuevo, si ya existe una infraestructura anterior, entonces hay que definir eso, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a hacer el estudio? Porque luego esa otra institución, por ejemplo, por ahí no va a hacer ese estudio, ¿no? Un momentito, pero... Ok, bueno, entonces eso les comentaba, ¿no? De esta tabla. Bien interesante, pero ya también hay que temer verlo con un criterio. El día de mañana vamos a continuar con lo que es en relación productividad-estrés hídrico, que vamos a verlo de una forma igual muy rápida. Y ya nos vamos a enfocar en cómo calcular la evapotranspiración. Bien, entonces para mañana, por favor, descárguense el software Abro, instálenlo y ténganlo listo para que mañana podamos hacer ejercicios conmigo, ¿no? Les voy a facilitar también un estudio de caso para que metamos los datos y veamos con qué criterio meter, ¿no? La información. Entonces, si no hubiera consultas, podemos llegar hasta aquí por hoy y nos estaríamos viendo en el día miércoles, ¿no? Esta semana, para los que tengan disponibilidad, vamos a hacer una práctica el día sábado en Cayutaca. ¿Ok? Vamos a hacer lo que es medición de la humedad con equipo TDR. Vamos a hacer
el ensayo de cilindros infiltrómetros y vamos a también hacer lo que es determinación de la textura del suelo mediante método del tacto y luego inferir otras propiedades del suelo, ¿no? En base a esa información. ¿Ok? Y luego, claro, obviamente vamos a discutir ahí, ¿no? Los resultados que obtengamos, cómo puede permitir que se mejore el riego en ese lugar donde vamos a hacer la práctica. ¿Ok? Entonces, eso les adelanto para el día sábado. La práctica vamos a iniciar 8 de la mañana y hasta mediodía aproximadamente yo estimo que terminemos, ¿no? Bien, entonces, eso les adelanto. Bueno, quedaríamos hasta acá. Les agradezco por su atención y alguna consulta. Ah, ya. Sí, bueno, muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen descanso. El día miércoles, perdón, ¿no? Nos vemos el miércoles.